En esta nueva unidad estamos viendo gramática, categorías gramaticales simples, para lo cual les acerqué un material teórico y también actividades para resolver. Dentro de las categorías que estábamos viendo, decimos que las palabras pueden agruparse en categorías o clases de palabras según los siguientes criterios. Vimos dos criterios. El primero, sobre palabras variables y palabras invariables. ¿Sí? Y después vamos a seguir viendo en más detalle las categorías abiertas y categorías cerradas. ¿Sí? Son dos criterios de clasificación que vamos a ver durante este año y los próximos años con las otras profes. Dentro de las categorías de palabras variables, nos encontramos con que estas admiten variables, varias, de eso se trata, varias palabras similares. En este caso las vamos a conjugar en plural, singular y también en género, ¿sí? Si es masculino o si es femenino. Y vamos a ver que las palabras invariables no admiten ninguna variación. Bien, vamos a empezar con el ejercicio. ¿Les parece? Muy bien, empezamos la actividad. Para esto vamos a escribir la fecha, jueves 28 de mayo, el título, categorías gramaticales simples, escribimos la actividad, clasificar en variables o invariables todas las palabras de este texto, ¿sí? Y para esto lo transcribí, como ven, acá está completito, lo transcribí y empezamos. Con un ligero escalofrío, fíjense cómo son. Con es una de las preposiciones, ¿se acuerdan? A, ante, bajo, cabe, con, contra. Ahí está, con. Un es un artículo indeterminado. Ligero es un adjetivo, ¿sí? Ligero. Escalofrío, un sustantivo abstracto, ¿sí? Algo que lo sentimos, pero que no lo podemos tocar. Y ahí tenemos una sola de las palabras, la que marqué en naranja, es invariable, ¿sí? Fíjense cómo nosotros diríamos con unos ligeros escalofríos, y ahí lo pasamos todo a plural, ¿sí? Uno de ellos dijo. Acá también, fíjense cómo lo podemos pasar para que sean variables. Una de ellas dijo. O bien, unas de ellas dijeron. La única palabrita que no cambió es de, que es una preposición. Y así marcamos todas las palabras. Entre este lugar es siniestro. Este es un pronombre demostrativo. Este, aquel, aquello, allá. Lugar, un sustantivo. Es el verbo siniestro. Un adjetivo que se le da a lugar. Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas? Usted, un pronombre. Usted, ustedes, ellos, ¿sí? ¿Cree? Le pregunta un verbo. ¿Creen? ¿Creían? ¿Ven cómo se pueden ir variando esas palabras? Y en es la preposición. Fantasmas, fantasma, fantasmita. Son todas las variaciones que puede tener esa palabra. Otra vez, la única palabra que es invariable es la preposición en. Después tenemos que es un pronombre relativo que tampoco va a cambiar. Y la conjunción y. El resto de las palabritas, por acá tenemos otra más. Ahora, un adverbio de tiempo que tampoco van a variar. Las otras van variando. No es necesario que en esta ocasión marquen todas las categorías gramaticales, solo se las estoy mostrando, ¿sí? Solamente quiero que conjuguen las que pueden variar en número y en género, para que puedan reconocer las que son totalmente invariables, ¿sí? Seguimos trabajando, seguimos participando y seguimos marcando palabras variables e invariables. Vamos con la segunda parte del texto. Así nos vamos preguntando cuáles son las palabras que pueden variar o no. Fíjense cómo tenemos apenas sí. Esas dos tampoco no van a variar nunca. Tenemos otra preposición en.
Más abajo dice que fluye inmortalmente, un adverbio de modo que tampoco va a variar nunca, ¿sí? Este tiene un poquito más. Como una conjunción comparativa, no tiene variación, ¿sí? Abajo tenemos muy cerca de. Muy, un adverbio de cantidad, cerca, un adverbio de lugar, de, una preposición, y todo el resto de las palabritas van a tener variación, modificaciones, ¿sí? Esta era un poco entonces la actividad, preguntarse cuáles palabras varían y cuáles palabras no. Van a recordar que las palabras varían en género y número. En género, si decimos que es masculino o femenino, y en número si hablamos de singular o plural. Bien, ahora vamos a ver también que las palabras pueden pertenecer a un conjunto cerrado o a un conjunto abierto. ¿Cuáles son estas? ¿Sí? Por ejemplo, las categorías cerradas, ¿sí? Los artículos. Artículos podemos nombrar el, la, los, las, lo, un, una, unos y unas. Y ahí se quedan, ¿sí? No hay más, no podemos inventar más que esas. Las preposiciones, por ejemplo, que también sabemos el cantito, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra. Bien, esas son un conjunto cerrado. No hay más que esa cantidad exacta de preposiciones, salvo que la Real Academia Española siga agregando o las vaya modificando. Pero si no, es un conjunto cerrado. ¿Cuáles son los conjuntos abiertos? Los conjuntos abiertos son los que podemos seguir agregando palabras. En este caso, los sustantivos, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en un gato, ¿sí? Gato. ¿De qué otra forma podemos nombrar gato? Bueno, si hay más, gatos. Si son hembras, gata, gatas. Si son pequeños, gatitos, gatitas, ¿sí? Y así le podemos seguir sumando palabras que van a especificar a lo mismo. También los verbos. Fíjense en que de un solo verbo, por ejemplo, amar, ¿sí? Todas las conjunciones que podemos hacer, ¿sí? Yo amo, tú amas, él amaba, yo amaré, ¿sí? Y toda la cantidad de verbos que podemos conjugar. Por lo tanto, los verbos corresponden a un conjunto abierto, ¿sí? De palabras abierto. Igualmente los adverbios de tiempo, de lugar, de grado, de modo. Entonces ahora vamos a ver que algunas palabras pueden estar dentro del conjunto de las palabras variables y pertenecer al conjunto cerrado o abierto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a cruzar los criterios para poder analizar las palabras. En el nuevo práctico vamos a ver dentro de las categorías variables el artículo. El artículo es una categoría variable cerrada, ¿sí? Decía, va a variar porque varía en número y en género, pero va a estar cerrada porque no podemos inventar más de los que ya tenemos. Por ejemplo, el, la, lo, los y las. Concuerdan con la palabra que le sigue y exige la presencia de un sustantivo, ¿sí? El marcador, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora tenemos actividades para hacer. Les dejo las actividades en el PDF. Por favor, las transcriben en su carpeta, ponen título, el artículo, actividad 1, marcar los artículos, los van a transcribir con letra prolija, legible, bonita. Pueden escribirlo renglón de por medio si quieren, y si no, a renglón continuado. En este caso van a marcar los artículos. Y van a ver que a veces los artículos no son siempre artículos, a veces pueden ser pronombres. Bueno, es lo que van a leer en el teórico y van a tratar de identificar en los ejercicios. A trabajar con el artículo. En la próxima vamos a trabajar sustantivos. ¡Chao!